Saludos mis amados hermanos, como siempre, todo lo que respire, alabe a Dios. Cuanto más nosotros que somos sus hijos. Y hoy le damos gracias a ese Dios maravilloso que a pesar de las circunstancias, como siempre, no hay un solo hijo que no vea su misericordia y no vea a ese Dios glorificándose en su vida. Gracias porque nos has regalado una nueva semana. Amén. 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 Muy agradecidos con Dios y damos honra al Señor por regalarnos este espacio de poder estar en unidad, en el Espíritu. Vamos a orar para que esta palabra penetre en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Recuerda compartir este tiempo con otros, que todos estamos necesitados de la palabra de Dios. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Llegamos, Señor, delante de ti con acción de gracia y con alabanza, Padre, para darte honra y darte gloria y decirte, Señor, que te necesitamos. Te pedimos, oh Dios, que esta palabra, Señor, sea, Padre, lumbrera a nuestro camino, de que esta palabra, Dios, sea agua en medio del desierto y que seas tú renovando las fuerzas, Señor, de aquellos que estamos en debilidad, Señor, porque son días difíciles. En el nombre de Jesucristo yo te pido, Señor, por todas las familias que hoy están unidas en el Espíritu, Señor, para recibir tu palabra, que tú levantes, que tú confortes a todos aquellos, Señor, que tienen familiares con enfermedad, Señor, aquellos que tenemos familiares, Señor, con el COVID, que seas tú glorificándote, Señor, y dando la paz que cada uno necesitamos. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén, 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 amén. Estamos preparados para recibir el pan de vida, la palabra de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios, qué bendición. Mis amados hermanos, es bueno tener sueños y metas. Todo hijo de Dios debe tener sueños y metas y tener una fe que nos lleve a creer en cosas mayores. ¿Estamos de acuerdo con eso, mi amor? Amén. ¿Usted está de acuerdo, mi hermano? Estamos de acuerdo con eso completamente. Pero mientras esperamos que las cosas cambien o que las promesas del Señor se cumplan, porque ¿cuántos estamos esperando eso? Que el Señor cumpla su palabra, que se realice esa palabra que el Señor ha prometido. No tenemos por qué vivir descontentos. Mientras que esperamos, no tenemos por qué vivir amargados, ni frustrados, ni enojados, ni tristes, ni decepcionados. ¿Por qué? Porque no es el deseo de Dios. Amén. No es bíblico. Dios no quiere que nosotros vivamos amargados, tristes, sin esperanzas. No. Además, una actitud descontenta no va a acelerar los procesos. Hay gente que cree que porque entre más se queja, las cosas van a cambiar. Todo lo contrario, mi amado hermano. Pues los procesos hay que vivirlos de la mano de Dios. Entonces, una mala actitud con quejadera, con amargura, tampoco te va a sacar del problema. No te va a sacar del problema. Lo único que vamos a lograr con eso es deshonrar a nuestro Señor con esta actitud equívoca. Bíblicamente nosotros siempre debemos tener nuestra esperanza y nuestra fe en el Dios Todopoderoso. Amén, así es. Por medio de las Escrituras podemos leer que el apóstol Pablo, por ejemplo, pasó por muchísimas pruebas. Muchísimas. Por muchas pruebas él pasó, incluyendo aún necesidades financieras. De hecho, en las Escrituras registra que en una ocasión los filipenses fueron usados por Dios y le apoyaron económicamente mientras que él estaba en la cárcel. Y esto lo leemos en Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 13. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tremendo, ¿no? Amén. Hoy vamos a pedirle a Dios que nos permita. Yo creo que vamos a comenzar esta palabra y la terminaremos el domingo, porque hay mucho que el Señor tiene para decir. El próximo domingo. Gloria a Dios, amén. Yo creo que si nos preguntaran en esta mañana, ¿qué te hace falta para estar contento, estar alegre? Lo más seguro es que respondiéramos diciendo de pronto que, mi amor,
Pues podríamos decir, no, me hace falta dinero. Yo con más dinero pues tendría más tranquilidad, más felicidad o una casa propia. O en un mejor barrio si la tiene, Sí, porque amén. el ojo no se cansa sacia de ver, ni el oído de oír, o de pronto o emigrar a otro país. Yo creo que si me voy para otro país, ahí está mi bendición, ¿cierto? De pronto con eso muchas personas creen que van a estar contentas, y muchos con un carro nuevo, muchos con un negocio nuevo, y ya que estamos en esta promoción, muchos hasta pedirían una suegra nueva. Pero bueno, la verdad es que eso no nos va a poner contentos, no nos va a permitir que tengamos un estilo de vida como Dios quiere. Te puede poner contento un ratico, pero ¿cuántos de nosotros hemos recibido tantas bendiciones y al ratico tenemos la cara como bautizados en jugo de limón? Amén. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que ser conscientes de que lo que más necesitamos es tener contentamiento. ¿Cómo? Aprender a tener contentamiento. O sea que es mayor el contentamiento que aún hasta la riqueza. Así es. Mayor es el contentamiento. Más importante es el contentamiento que las riquezas. Y es algo que se aprende. Como dijo Pablo, he aprendido. Hay que aprender a tener contentamiento. Hay que aprender a ser agradecidos de corazón. Es lo que realmente necesitamos. Más que el oro, más que el dinero. ¿Para qué? Para poder tener gozo en cualquier etapa que estemos atravesando en nuestra vida. Así es. Amén. Entonces hoy hemos titulado la palabra de Dios, el secreto para vivir contentos. Yo creo que necesitamos esa palabra. Amén, el secreto para vivir contento. Número 1, consiste en depender solo de Dios. Esto se oye así como, ay, fácil, pero déjeme decirle, no tiene nada de fácil. Vamos a verlo en las Escrituras. Amén. Filipenses 4:10, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Estuvimos compartiendo la Reina Valera, pero quiero que veamos también algunas partes que son importantes. Pablo dice, cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. Entonces vuelvo con la Reina Valera. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Este versículo es encantador. Ver la delicadeza y la cortesía de Pablo que emplea en este versículo es tremenda. Noten que él agradece la ofrenda, pero al mismo tiempo él no quiere que ellos piensen que se está quejando por la circunstancia o la carencia de fondos. Amén. Más bien quería que supiesen que él es totalmente independiente de las circunstancias terrenales. Por eso vemos que dice, ¿cuánto alabo al Señor? Amén. En medio de esto. Y dice que bueno que hay una oportunidad que ustedes me puedan ayudar. Amén. Él está preparando algo ahí hermoso en el espíritu y está contento, ¿cierto? Amén. Amén. En la palabra contentamiento, en el contexto como lo estamos leyendo, aparece en este versículo y dice en el original griego que significa, más o menos suena, autarcar. ¿Cómo dice? Autarques. Autarques. Es que no suena. Especialista en el griego, no, pero bueno, ¿cómo está my friend? Pero, ¿sabe lo importante? Es que esta palabra en su sentido significa ser independiente. Quiere decir no depender de. Esto es lo que significa esta palabra. No depender de. Contentamiento significa no depender de. ¿Por qué habrá dicho eso? Porque existen dos maneras de vivir la vida, hermano. En autosuficiencia o en la suficiencia en Cristo. Lo voy a repetir. Son dos maneras. En autosuficiencia yo soy el que corto el bacalao aquí, hermano. O en la suficiencia en Cristo. La primera autosuficiencia proviene de la carne, del primer Adán, ¿cierto? Y la otra proviene de la nueva vida que recibimos de Cristo. Amén. Así es. Entonces,
¿La autosuficiencia qué es, mi amor? La autosuficiencia es una forma de vida en la cual la persona ella se encarga de obtener todos los bienes que necesita, pero por gestión propia. En otras palabras, entonces quiere decir que depende solo de sus propias fuerzas. Eso es un autosuficiente. Y déjame decirte que de niño nosotros nos enseñan a ser autosuficientes, hágalo ¿cierto? Solo. Hágalo, usted es un duro, vaya, para adelante, hermano, sea berraco, ¿cierto? Entonces está en nosotros también. Entonces, pero cuando recibimos a Cristo, ya nosotros entendemos que es la suficiencia en Cristo. ¿Qué significa esto? El poder alinear nuestros pensamientos, o sea, conocer, tener convicción de que Dios es el que suple y dará conforme a lo que Él ha establecido. Escúchame, yo me debo de forzar, de ser valiente por las metas, los sueños que Dios me pone, pero al fin y al cabo, por mucho que yo le haga, cuando dependo de Dios, ya Él ha establecido una bendición para ti y para mí. Amén. Amén. Así es. La suficiencia en Cristo significa depender de Dios. Eso significa ser suficientes en Cristo, es descansar en el Señor, descansar en que Él tiene el control de todas las áreas de mi vida, descansar en que Él tiene el control de las situaciones que estoy afrontando ahora, es descansar en Él, en mi estado mental, en mi estado emocional, de las ansiedades, de las preocupaciones. Eso es ser suficientes en Cristo. Así es. Amén. Pero a nosotros nos gustaría poder ser siempre autosuficientes. Si pudiésemos disimuladamente le dice a Dios, Dios mío, yo te quiero dar una buena idea, ¿cierto? Y entendemos que nosotros como hijos de Dios dependemos totalmente del Señor. Entonces, no nos gustan las necesidades, no nos gustan pasar por dificultades, pero la necesidad es la escuela que nos lleva a la confianza en Dios. En otras palabras, cuando tú te resbalas y te pegas un buen totazo y lo intentas y en tu fuerza vuelve y te casas 20 veces y tú haces esto y brega y te quiebras con 20 negocios, entonces entiendes que la necesidad solo es un recurso. Confiar en el que todo lo puede. Pablo había aprendido a vivir en ambos extremos, hermano. Esto es una enseñanza tremenda. Mira, él nos está hablando que él había aprendido a vivir en ambos extremos, como en la escasez y también en la abundancia. Cuando tiene uno lo necesario y cuando no tiene casi nada. Ambos extremos son una enseñanza. ¿Por qué? Porque ambos extremos son peligrosos. Te lo voy a decir, te lo voy a compartir. En la pobreza nos desanimamos, en la riqueza nos olvidamos. Acuérdate que muchas veces el pueblo de Dios buscó al Señor, ayúdanos, y Dios les prometió riqueza, pero se lo advirtió, no se olviden de mí. Y muchas veces nosotros en la escasez nos acordamos de Dios, pero en la bendición nos olvidamos del Señor. Entonces, ambos extremos tienen sus peligros y tienen sus enseñanzas. Así es, son peligrosos. El extremo de la pobreza y el extremo de la riqueza son peligrosos también porque muchas veces nos convertimos en autosuficientes y nos separamos de Dios. En la pobreza, como cuando comenzamos a buscar maneras para salir de la pobreza, y en la riqueza cuando queremos hacer que la riqueza aumente. O sea, cualquiera de los dos extremos es peligroso. Y lamentablemente, tristemente, nuestra manera de relacionarnos con Dios depende de esos dos extremos en muchas ocasiones. Nuestra relación con Dios depende si estoy aquí o si estoy aquí. Y qué importante es poder tener conocimiento de todo eso. Entonces, tenemos que entender que si queremos vivir contentos, tenemos que depender de Dios. Amén. Ni de las cosas, ni de las circunstancias, ni de la cuenta bancaria, ni de los momentos chéveres, ni de los momentos barros. Siempre tenemos que depender de Dios. Recordemos que Pablo no estaba en Miami Beach tomándose una piña colada. Pablo estaba en un lugar que se llama la prisión. Estos son lugares oscuros, lugares húmedos, eran lugares muy incómodos, no tenían la tecnología que pueden tener algunas cárceles hoy, pero allí, en esta situación, Dios había provisto
Dios había traído provisión a la vida de Pablo. Dios se había encargado de poner en el corazón de alguien la provisión para la vida de Pablo. Y esto Dios va a comenzar a hablar. Este es un hombre que aprende a vivir y a confiar en Dios. Y de ahí consiste que él dice que ha aprendido a contentarse, mi amor. Ahí está el meollo. Amén, amén. Saben, mis amados, Dios ya tiene, escucha esta palabra que Dios quiere poner en tu espíritu. Dios ya tiene a alguien reservado con la ayuda que tú necesitas. Así es. ¿Qué necesitas? El Señor ya tiene tu ayuda, ya tiene también el instrumento que usará para ayudarte, así como lo hizo con Pablo. ¿Qué es lo que necesitas? Sea un empleo, sea provisión. Tu necesidad está en el corazón de Dios. Dios no se ha olvidado de ti. Tu necesidad está en su corazón. Y sabe, esto hacía que Pablo viviera en suficiencia de Cristo y no en autosuficiencia. El saber que Dios cuida de ti, que tu necesidad depende de Dios y que Dios cuida de ti, eso te hace vivir dependiente de Él. Así que dependamos del Señor y de su sostenimiento en Cristo Jesús. Así es. Amén. Y seamos realistas. Vayámonos un poquito hacia atrás. Antes del COVID, muchos de nosotros tampoco vivíamos con contentamiento. Yo estoy seguro que muchos tienen casa, tienen carro, pero por algún lugar no tienen contentamiento. Amén. ¿Por qué? Porque el contentamiento mío no puede depender nunca de ninguna clase de circunstancia. Pablo lo que nos está enseñando es que mi contentamiento no depende ni de la época, ni de las etapas, ni del lugar geográfico, Amén, sino de Dios. Mi paz viene de Dios, mi gozo viene de Dios. Entonces yo puedo vivir contento cuando creo en sus promesas, cuando creo en el propósito que ya Dios me ha dado. Esa es mi convicción y yo sigo el camino, yo sigo la ruta. Entonces estamos aprendiendo que Pablo aún en la cárcel está dándonos una gran enseñanza de que su contentamiento lo ha aprendido porque ha aprendido a depender de Dios. Ahí está el problema. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a ayudarnos, es más, ayudar a Dios. Y cuando está pasando el tiempo, hay problemas, empezamos a inventar cosas que de pronto se pueden salir de la voluntad de Dios. Y es ahí donde embolatamos nuestro gozo y embolatamos nuestra tranquilidad, nuestra paz. Amén. Porque nuestra paz depende de Dios. Depende de Dios, así es. Cuando nosotros dependemos de Dios, ¿sabe qué pasa? Aprendemos a ministrar nuestro corazón. Cada uno debe ser responsable de ministrar su corazón. Ahí es cuando tomas la palabra en el Salmo 138, como hacía David, y dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Ahí es donde tú ministras tu corazón, donde tú tomas esa palabra y comienzas a ponerla en tu corazón como bálsamo, donde le dices, Señor, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, y tú cuidas de mí, yo dependo de ti. Y como Jeremías 29, cuando dice que los planes del Señor son de bienestar y no de calamidad. Entonces, cuando dependemos de Dios, podemos usar todas estas herramientas y ministrar nuestros corazones. Entonces la pregunta del millón, ¿cómo aprendió Pablo a contentarse? ¿Cómo aprendió Pablo a contentarse? Amén. Sencillo. Estaba confiando que estaba en la voluntad de Dios. Mira esto profundo. Cuando tú estás confiando que estás en la voluntad de Dios, como Cristo, Padre, no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Tú puedes estar tranquilo, así estés pasando por el COVID, así estés pasando por una necesidad económica, así alguien esté en la cárcel, así alguien está enfermo, porque tú entiendes que estás viviendo en la perfecta voluntad de Dios. Y esto nos lleva a nosotros a preguntarnos, ¿estoy viviendo en la voluntad de Dios? Porque la única manera que él podría tener contentamiento en la cárcel es porque él sabía que si estaba en la cárcel era porque era parte del plan y el propósito de Dios. Entonces, si estamos en el COVID es porque es el propósito y la voluntad de Dios. Algo él está
está tratando con su pueblo, algo Él está tratando con los que no conocen, algo está enseñándole Dios o quiere enseñarle Dios a este universo que no estamos comprendiendo. Y entonces aquellos que lo estamos comprendiendo tenemos que entender que nuestro contentamiento no va a venir solo cuando se acabe el COVID. No, posiblemente vamos a pasar rapidito el COVID, pero nuestro contentamiento depende de Dios. Amén. No depende de lo que estamos viendo, no depende de las circunstancias, sino que depende de nuestro Señor. Así es, eso es tan hermoso porque Pablo no dependía de las circunstancias. Él aprendió a confiar en Dios porque él entendía de que las circunstancias eran cambiantes. Cuando nosotros entendemos que todas las circunstancias cambian, hoy tienen, mañana no tenemos. Siempre entonces nuestro contentamiento no está puesto en las cosas, sino en el Dios de todas las cosas. Pablo entonces aprendió a confiar y a fortalecerse en Cristo. Y es lo que nosotros debemos de estar haciendo ahora, aprender a confiar y a fortalecernos en Cristo, porque Él no cambia. Todas las circunstancias cambian, pero Él no cambia. Santiago capítulo 1, versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia, como los astros, ni se mueven como las sombras. Amén. Él es el Dios que no cambia, el único que no cambia. Su nombre perdura por generaciones, de generación a generación. Amén. Amén. Entonces, depender solo de Dios, pensamos que es fácil, pero no es fácil aprender el contentamiento. No es fácil. Esto es un gran desafío y tampoco va a suceder automáticamente. Esto viene con el tiempo, con la comunión que nosotros tenemos. Entonces el Espíritu Santo comienza a hacer esa obra que Él quiere perfeccionar en nosotros. Por eso la semana pasada hablábamos de estudiar la palabra de Dios, porque es por medio de la palabra que vamos a levantarnos, a creer, nuestra fe se vuelve grande. Así que entonces, cuando estamos en la voluntad de Dios, sabemos que aunque las circunstancias estén patas para arriba, en el tiempo de Dios vamos a florecer. Que aunque el jardín más hermoso veamos que Dios lo podó, es porque Él sabe que daremos mejores frutos, daremos mejores flores para la gloria de Dios. Amén, así es. Entonces, para vivir contentos, para tener contentamiento, es necesario, ya vimos, número 1, depender solo de Dios. ¿Depender de qué? Solo de Dios. Solo de Dios. Y número 2, para poder aprender el contentamiento, número 2, debemos de tener una actitud llena de gratitud. Debemos de tener una actitud llena de gratitud. Filipenses 4:12 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Tremendo. Amén. Y sabe que el significado de la gratitud es el sentimiento, porque la gratitud es un sentimiento de valoración y de estima cuando recibimos algo espiritual o cuando recibimos algo material. ¿Y sabe cómo lo expresamos? Lo expresamos de una manera voluntaria. Decimos gracias, pues bien sea con palabras o bien sea con acciones. Eso es la gratitud. Así es. Por eso la palabra de Dios nos enseña en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos 17 al 18, nueva traducción viviente, dice: estén de vez en cuando alegres. No, dice estén siempre alegres. Dios habla hoy, la versión dice contentos, o sea que quiere decir, confirma que esta es la voluntad de Dios, que nosotros, sus hijos, vivamos contentos. Nunca dejen de orar. Debe ser por eso que hay veces se nos va la alegría, ¿cierto, mi amor? Porque no somos constantes con la oración. El versículo 18 dice: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen
a Cristo. O sea que es fácil decir yo soy cristiano, pero no es fácil vivir esto que dice el Señor, que es la voluntad de Dios. Dice que debemos estar, ¿qué, mi amor? Agradecidos y contentos en todas circunstancias. Wow. Y eso es algo poderoso, porque es en todas las circunstancias, en estas circunstancias que estamos atravesando y cuando estamos atravesando también tiempos buenos, porque la gratitud es algo que debe de fluir desde nuestro corazón. Es una forma de vida que debemos de adquirir como hijos de Dios y debe de fluir naturalmente desde nuestro corazón hacia el trono de Dios, todo el tiempo estar agradecidos. Entonces la ingratitud, hermano, es un gran problema para un hijo de Dios. Y muchas veces somos ingratos conscientemente, inconscientemente, pero para eso tenemos el Espíritu Santo de Dios, porque la ingratitud no va de la mano con un hijo de Dios. Pablo, que sufrió muchas cosas, aún cuando estaba siendo perseguido, él mismo escribió en 2 Corintios capítulo 2, versículo 14, sin embargo, gracias a Dios, que en Cristo, mira que dice, en Cristo siempre nos lleva triunfante. Yo voy a leer esto de nuevo. No dice que mi tío, que mi abuelo, que mi empresa, que mi cuenta bancaria. Dice, sin embargo, gracias a Dios, alabanza para el Rey, que en Cristo siempre, no de en cuando, nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Aquí vemos a un Pablo que tiene buena memoria, un Pablo que está agradecido del ministerio que Dios le ha dado, que sí, él está pagando un precio humanamente, él no está pasando muchas veces por situaciones cómodas, pero él está pagando un precio, pero él está contento por el ministerio que Dios le ha entregado. Muchas veces se nos olvida todas esas bendiciones que nos da Dios y que nos las da por su infinita gracia. Acuérdense que Pablo era el famoso Saulo de Tarso, aquel que perseguía a los cristianos, y ahora es el apóstol Pablo, un hombre con una revelación de la palabra sobrenatural. Entonces ese hombre es agradecido, ese hombre que ha recibido tanto de parte de Dios en los momentos complicados de la vida, sabe que él tiene que estar agradecido con el que todo lo ha dado. Él vivía agradecido con la relación que tenía con los creyentes de Corintios, por la manera como lo usaba Dios. ¿No estás tú agradecido porque Dios te ha llamado, porque Dios te ha usado, porque Dios te dice que tú eres perfume en medio de una atmósfera que huele horrenda? ¿Por qué? Porque tienes el conocimiento de la palabra de Dios. Eso nos debe a nosotros ponernos contentos en medio de las circunstancias adversas. Así es, amén, mis hermanos. Y tenemos que ser conscientes, mis amados, que algunas situaciones no cambiarán, sino que Dios busca cambiarnos por medio de esas circunstancias, de esas situaciones. Eso pasó con Pablo. Muchas veces estuvo en la cárcel, no una vez. Sí, amor, que algunas cosas no cambiarán hasta que nosotros cambiemos. Así es. Así es sencillo. Así es. Algunas cosas en nuestra vida no van a cambiar hasta que nosotros cambiemos. Amén, así es. Así es. Y si nos mantenemos quejándonos, si mantenemos a toda hora con una actitud de queja, de tristeza, de frustración, si nos mantenemos a toda hora hablando lo mal que está todo, diciendo, Señor, pero ¿por qué tanto tiempo? ¿Hasta cuándo es que tú me vas a ayudar? Si comenzamos con esa actitud, entonces eso no va a traer las bendiciones de Dios, sino que al contrario, debemos de cambiar esa actitud de queja por actitud de gozo y de alabanza. Ese debe ser nuestro sentir. Entonces, si tomamos una actitud de gratitud, no una actitud de quejamanza, lo más seguro es que Dios comienza a orar mucho más rápido. Amén. Que en medio de tanta queja. Entonces, tenemos que entender que en medio de esta temporada que estamos atravesando tan horrible, tenemos a un Dios, como siempre digo, que está sentado
en su trono y que nosotros dependemos de Él y que nuestra actitud debe hacer memoria, recordarnos, nuestro espíritu debe recordar de dónde nos ha sacado Así Dios es, y a dónde estamos nosotros y cuán bendecidos somos nosotros. Amén. Aprender a vivir contentos en medio de las dificultades, ¿sabe qué hace? Hace que nuestro carácter cada día sea mejor. Que mejoremos en nuestro carácter, que ese carácter en Cristo se desarrolle. ¿Sabe qué más hace? Nuestra fe es fortalecida. Qué importante es poder aprender a vivir contentos, no importando cuál sea la dificultad. Y las semillas que hay en tu corazón comienzan a crecer y comienzan a germinar y comienzas a dar verdadero fruto que agrada a Dios. Wow, entonces estos hombres están plasmados en la palabra de Dios para que nosotros también imitemos lo bueno de ellos. Amén. Imitemos, por ejemplo, la actitud de José. Increíble, yo no veo a José quejándose todo el día y ese hombre pasó por cosas, José pasó años en la prueba, pero lo importante es que él sabía que ya Dios lo había escogido. Amén. Y que Dios estaba con él. Yo no sé si alguien allá por medio de la cámara sabe si sabe que Dios ya lo escogió y que Dios está con él. Entonces, por muy difícil que sea tu prueba, José sabía que la gloria postrera sería mayor, porque Dios no miente. Dios lo que dice lo cumple. Amén. Amén. Muchos años después de José fue la misma situación que vivió David. Y qué bueno es recordar que ellos pasaron por la misma situación, pues David estuvo mucho tiempo con las ovejas y sufría mucho el desprecio y los desplantes de su familia. Así es. Pero él sabía que había sido escogido por Dios. Y eso hacía la diferencia en su corazón. Cuando uno lee los salmos, se da cuenta que David es un gran ejemplo para imitar también cómo alabar y glorificar a Dios en medio de las circunstancias adversas. Amén. Oh Señor, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Has cambiado mi lamento en baile. Es como él está dando gracias de todo lo que Dios ha hecho. Dice, me quitaste, ¿qué me dice mi amor? Me quitaste la ropa de luto y me ceñiste de alegría. Cuántas dificultades pasó David, pero cuántos salmos quedaron registrados cuando el Señor revertía su situación o aún en medio del problema y comenzaba a sacar todo esto de sí. Decía, por tanto, como me ceñiste de alegría, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Señor Dios mío, te alabaré por siempre. Entonces en el desierto tenemos que acordarnos de las promesas de Dios. El pueblo de Israel estaba en el desierto, pero no tenía su corazón puesto en la promesa de Dios, que serían introducidos a la tierra prometida. ¿Y que entraron ellos? En un espíritu de ingratitud, un espíritu de queja, porque solo tenían ojos para mirar lo malo, no tenían ojos para mirar las bendiciones que Dios les había dicho, y aún nunca pudieron imitar a Josué y a Caleb, que traían buenas noticias, que comprobaban que Dios lo que había prometido era cierto. Hermano, hay personas que no están siendo bendecidas por un espíritu de ingratitud, por un espíritu de queja. El desierto, nosotros no dependemos de este desierto como Pablo lo dice al comienzo. Nosotros dependemos de Dios, por lo tanto mi actitud debe ser una actitud de gratitud 24 horas al día. Aunque las cosas estén difíciles, mi Dios proveerá, mi Dios es bueno. Entonces quita la mirada de las cosas malas, que son más las buenas que las malas, porque Dios está contigo, hermano. Amén. Muchas cosas buenas, como el recordar que eres parte del redil del Señor. Tu amada hija de Dios y tu amado hijo de Dios son parte del redil, son ovejitas de su prado. Él es su gran pastor, entonces nada nos faltará. Entonces, en vez de tanta queja, mejor alabemos a Dios.
alabemos a Dios, adoremos al que todo lo puede, y en medio de la prueba mantengámonos contentos, que eso es algo que se aprende, que mantengámonos agradecidos, que eso es algo que se aprende. Nos tenemos que adiestrar para estar contentos y para estar agradecidos. Eso no es natural de nuestra naturaleza, valga la redundancia. Eso se tiene que aprender a estar contentos. Amén, mi amor. Dios nos ha escogido para ser ovejitas. Amén. ¿De qué? Amén. De parte de su redil. Entonces esto nos debe tener a nosotros contentos. Ahora, ¿por qué deberíamos ser agradecidos y también tener gratitud en diferentes circunstancias? El Salmo 136, versículo 1 dice: den gracias al Señor, porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Amén. Aquí tenemos dos motivos muy grandes para vivir agradecido. Número uno, la permanente bondad de Dios. Y número dos, su constante amor. Mi amor, dos razones poderosas. Su permanente bondad. Todos los días Dios está ahí. A pesar que hay veces nos quejamos en el desierto, ahí siempre está la fidelidad de Dios, el maná de Dios. Ahí siempre está. Y su constante amor. Todos los días vemos su amor en todo lo que nos sucede día a día. Así es, amén. Cuando reconocemos nuestra naturaleza pecaminosa, cuando reconocemos y recordamos de dónde el Señor nos sacó, cuando reconocemos que nuestra naturaleza es perversa y depravada, y entendemos que aparte de Dios solo existe la condenación y la muerte, eso te hace tener un corazón agradecido. De recordar, como dice la palabra del Señor en Juan 10:10, de que el enemigo vino para matar, robar y destruir, pero que Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Esa palabra en tu corazón debe de hacer que naturalmente salga de ti palabras de gratitud, de gozo y de regocijo. Agradecida, agradecido por lo que el Señor te da cada día. Tenemos muchos ejemplos bíblicos que aquí nos quedaríamos toda la tarde también recordando de tantos hombres de Dios que en medio de la prueba eran agradecidos con el Señor. Amén. Hebreos capítulo 12, 28 nos enseña también por qué debemos ser agradecidos. Así que nosotros que estamos recibiendo, alguien allá levante sus manos y diga: estamos recibiendo un reino inconmovible. Seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud. Adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. ¿Cómo no vamos a vivir agradecidos si el Señor nos ha sacado de la muerte, nos ha sacado y nos ha dado vida eterna? Nuestro Padre siempre está ahí para nosotros. Cada vez que tú te apartas y buscas a Dios en 24 horas al día, siempre va a responder tus oraciones. Él ha estado ahí en tus necesidades. Él ha estado ahí cuidándonos, protegiéndonos. Somos herederos del reino del cielo. Él nos salvó. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Tenemos su perdón. Tenemos su amor. Aquí nos podemos quedar aprendiendo a estar contentos, porque nuestra alegría y nuestra paz viene de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Y lo contrario de la gratitud, que es la ingratitud. Esta es una conducta que es tóxica. La ingratitud es una conducta tóxica y normalmente es característica de impíos que no conocen de Dios de los últimos tiempos, ¿cierto? Eso lo dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 2, dice: pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero, serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán
nada sagrado. Así que desglosémonos un poco, ¿cierto? Los amadores de sí mismos, el primer grupo de ingratos que está hablando la palabra del Señor. Y esas personas, son personas egocentristas, son vanagloriosas, llenas de palabras hinchadas de sí mismo. Quiere decir que tiene una personalidad narcisista. Así es. Entonces, en estos momentos vemos gente amadora del dinero. Sí. Este es el pan de todos los días. De hecho, lo vemos en el mismo reino de los cielos. Hombres que están predicando aún simplemente por codicia, porque son hombres interesados nada más en el vil metal. Por eso Pablo les dice, llegó la oportunidad para que me ayuden, y le recibe la ofrenda a la iglesia de los filipenses, porque era el deber de los hermanos ayudar al que les estaba brindando la palabra. Pero en otra ocasión no quiso recibir la ofrenda para que no pensaran que él predicaba por dinero. Entonces aquí vemos nosotros que aún en estos tiempos estamos viviendo que hay muchas personas que lo único que los llama a evangelizar o a hacer cualquier cosa es el amor al dinero. Esto no es solamente para el impío, sino aún para el pueblo cristiano. Y en estos momentos nosotros tenemos que estar contentos con lo que tengamos. Yo sé que muchos han perdido sus casas, sus carros, han perdido de pronto su empresa, pero nosotros sabemos que el dueño del oro es nuestro Dios. Y en el momento que necesitemos la ayuda, ahí veremos la mano de nuestro Dios. Él tocará corazones, Él lo hará como Él sabe hacerlo. No tenemos por qué darle ideas a nuestro Dios. Así es, amén. Dice la palabra del Señor de que Dios a los soberbios los mira de lejos. ¿Y por qué? Porque una persona soberbia no le queda fácil, no es posible que sea agradecida. Por lo general, un soberbio es ingrato, es desagradecido. ¿Por qué? Porque es arrogante y altanero. Y siempre tiene una actitud de que yo no necesito de nadie. Blasfemos, mi amor. Amén. Personas que insultan, son maldicientes. Así es, aquellos que son desobedientes a los padres. Sus características son esas, ¿cierto? Es ingrato porque es rebelde. Es ingrato porque es negligente con sus obligaciones. Es ingrato porque es malcriado. Eso también está dentro de la ingratitud del grupo de los ingratos. Y esto sí es que lo vemos hoy en día. Yo aquí simplemente quiero decirle algo. Sí. Hermano, yo creo que uno de los pecados más grandes que hay es ser ingrato con aquel que te ha bendecido. Amén. Hay muchas personas ingratas con sus padres, mientras la Biblia dice que debemos de honrarlos. ¿Qué contentamiento puede tener alguien que no honra a sus padres? Entonces, mira que lo peor que puede haber en la vida es ser ingrato con aquel que te ha bendecido. Cuanto más con nuestro Padre Celestial. Cuántas bendiciones nuestro Padre nos da todos los días, nos creó, nos sostiene, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros muchas veces somos ingratos con nuestro Padre Celestial. Amén. Yo creo que Dios nos está hablando para que nosotros entendamos que Él te quiere ver contento, Él te quiere ver con una actitud, nos quiere ver con una actitud diferente. Así es, amén. El no dar las gracias y ser una persona desagradecida puede traer muchos y serios problemas a nuestra vida, porque acaban afectándonos anímicamente. Las emociones de aquel que es una persona ingrata, que todo lo ve gris, que todo lo ve oscuro, que no tiene nada por qué agradecer, que no busca maneras para agradecer, es una persona que al final termina con muchas condiciones, como por ejemplo, ser desagradecido puede afectar muchísimo nuestra salud. Amén. Nuestra salud. Así es. Qué difícil. Es más, también aquellos que les gusta verse bonito, los desagradecidos envejecen más rápido. Esto está comprobado científicamente. Yo creo que hay muchos que van a decir, bueno, voy a empezar a ser agradecido, porque yo sé que les gusta su cremita y todo, pero mira, la mejor crema que tú te puedes echar la gratitud. Es la gratitud. Así es. Yo no quiero envejecer antes del tiempo. Entonces, que Dios me dio un corazón agradecido. Y viven con mucho estrés aquellas personas que no son agradecidas, ¿cierto? Y sobre todo que la persona desagradecida maneja una mala relación con el resto de la gente. Amén. Nadie quiere, mira, uno no ayuda por interés, pero hermano, escúchame, la naturaleza divina te enseña
lo que es la gratitud. Amén. El mismo Jesús fue agradecido cuando estuvo aquí. Él le daba gracias al Padre. Así es. Entonces, nosotros tenemos que ser personas agradecidas. Mientras estábamos preparando la palabra, Dios tocaba mi corazón, porque estamos en un proceso de perfección en el camino de nuestro Señor Jesucristo. No somos perfectos. Y uno a veces le pide perdón a Dios porque cuántas veces somos ingratos con tantas personas, Sí. con la relación con las otras personas, tantas personas lindas que Dios nos ha puesto en el camino. Así es, amén. Por eso es que el Señor nos lleva a hacer esto, una serie, terminarlo dentro de 8 días, porque es que hay tanta riqueza, hay tanto que hablar y hay tanto que aprender, recordando que el contentamiento y el ser agradecidos se aprende. Veamos entonces, ya para terminar, algunos beneficios de la gratitud. Y es que aumenta la sensación de bienestar, tanto en quien la siente como en quien la recibe. No hay nada más maravilloso que a uno le den las gracias. Y también no hay nada más maravilloso que ser agradecido y decir gracias. Esto te pone contento, Sí. Esto te pone alegre, Amén. le da tranquilidad Amén. a tu conciencia, ¿cierto? Y te llena hasta de esperanza, Claro, ser agradecidos. Amén. ¿Sabe qué pasa? También nos disminuye el estrés, la depresión y la ansiedad. ¿Y sabe qué pasa? Eso favorece tu tiempo de descanso. Puedes dormir más tranquilo. Entonces, la gratitud no solo es conveniente, sino que es saludable. Por eso debemos de aprender a ser agradecidos. Expresar la gratitud nos ayuda a recordar que Dios está en control. Amén. Expresar la gratitud al Señor nos da la visión más amplia de que pertenecemos a Dios. Así es. Que le pertenezco a Dios, y eso me va a hacer sentir tranquilo, descansado, bendecido, sabiendo que Dios cuida de mí. Amén. Y una última cosa para continuar dentro de 8 días, si el Señor lo permite, es que debemos de recordar que Pablo no está hablando de una vida mediocre. No está hablando de una vida conformista, porque el estar contento no indica que no queramos que la situación mejore. Claro que sí, el estar contento no quiere decir, no, yo estoy contento con lo que tengo y no quiero más nada. No, es poder tener la esperanza que vienen tiempos mejores, pero estando contento con lo que tengo ahora. Por eso él dijo, he aprendido a estar contento. No dijo conforme, dijo, he aprendido a estar contento. Así que el Señor no quiere que abandonemos nuestros sueños, ni nuestros anhelos, ni nuestros deseos, sino que estar contento significa no pelear con todo. No pelear con todo lo que sucede, porque nosotros estamos confiados de que Dios es el que controla todas las cosas. Así es. Amén. Así es. Vamos a orar. Amén. Padre amado Señor, te damos gracias por tu amor, Amén. por tu sabiduría, por tu palabra, Señor, que nos enseña a depender de ti 100%, Señor. A entender que nosotros no somos Superman, ni somos dioses, no, somos tus hijos, fuimos creados por ti. Y así como tú cuidas de tu naturaleza, tú también cuidas de tus hijos, Señor. Padre precioso, si tenemos convicción de que dependemos de ti, esto hará que nosotros aprendamos a contentarnos sabiendo que estamos en tus tiempos, que estamos en medio de tu voluntad. Por eso es importante vivir con ese corazón lleno de gratitud, una actitud agradecida. Debemos ser agradecidos en los tiempos difíciles, pero también debemos ser agradecidos en los tiempos de abundancia. Porque Pablo nos enseña de que aprendió a contentarse en la abundancia y en la escasez en todo tiempo, en todo tiempo, porque tú y yo somos muy bendecidos, muy bendecidos. Por eso el Señor nos enseña a no andar por vista, sino por fe, poniendo la mirada en Dios, aquel que ha hecho que tú y yo seamos más
que vencedores. Él está obrando en nuestra vida. Amado, yo no sé si tú en este momento estás pasando un momento difícil, pero aún por aquellos que aún han perdido familiares, quiero decirles que cuando dependemos de Dios, sabemos que Cristo nos dijo que nuestro corazón no se turbara, porque en casa de mi Padre hay muchas moradas. Amén. Entonces Él está preparando moradas para nosotros. En Cristo Jesús podemos estar contentos, porque los que aman a Dios conforme al propósito que Dios tiene establecido con cada uno de nosotros, todas las cosas nos ayudan a bien. Mi amado, entonces Dios nos ha puesto en este momento una tarea donde necesitamos su presencia. Es tiempo de entender que en nuestras fuerzas no es posible, pero en las fuerzas de Dios todo es posible. Amén. Tú simplemente esfuérzate en la gracia de Dios, esfuérzate en lo que Dios te ha encomendado. Amén. Y verás que en el tiempo de Dios daremos los frutos que Dios nos ha prometido. Así es. Bendiciones, mis amados. Amén, amén. Y recuerda que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Bueno, ese tema vamos a hablar poco a poco. Amén.